Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con lo que nos marca el temario. Ya habíamos comentado la vez pasada que íbamos a entrar prácticamente ya a lo que era el movimiento posmoderno. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, la verdad es que hablar del movimiento posmoderno es súper interesante. Eh, Probablemente ya ustedes lo verán y ya ustedes se generarán una idea personal. Probablemente, estéticamente no haya sido un movimiento, atractivo. Sin embargo, teóricamente, conceptualmente, tuvo mucho poder, tuvo mucha influencia, inclusive en la arquitectura contemporánea. El arte moderno cambió, posmoderno transformó la arquitectura, insisto, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico. Y ahorita lo vamos a ver con dos personajes significativos de la arquitectura posmoderna, ¿no? Bueno, primero que nada, partir de lo que ya hemos comentado, del contexto cultural, qué es lo que estaba sucediendo en aquel momento. Ya estamos hablando de mediados del siglo XX, 1950, 1960. Estábamos en la etapa de la posguerra, acaba de terminar la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. La parte de lo que era el contexto de aquel momento. Estados Unidos se estaba posicionando ya como una potencia económica y dentro de las características que tenía precisamente esta nación, pues hay una situación interesante que tiene que ver con el consumismo, ¿no? Estados Unidos como un país que abanderaba y que enarbolaba esta idea del capitalismo y derivado del capitalismo, pues el consumismo. Entonces el consumismo se constituye como una situación importante, ¿no? Este, Nos vamos a dar cuenta que a través del consumismo, ahora ya en sí el objeto, por ejemplo, un automóvil, ya no importaba incluso si era o no funcional. Simple y sencillamente lo que importaba era la manera en cómo se podía vender. A lo mejor ya resulta que yo no necesitaba un vehículo. Sin embargo, los medios de comunicación, las campañas publicitarias a mí me hacían ver que era necesario para que yo fuera feliz. Entonces, ese hecho del consumismo ligado con los medios de comunicación es que van a formar parte del contexto de aquel momento, ¿no? Es una situación y que inclusive, pues directamente va a afectar a la arquitectura, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, eso es parte del contexto cultural, los medios de comunicación, insisto, también con la idea de la televisión, el cine y el consumismo ligados de la mano, obviamente todos posterior a la posguerra. Estamos en la etapa de la posguerra. Como parte de las influencias que directamente van a repercutir en la arquitectura, pues está el arte, como siempre ha sido, ¿no? El bendito arte y su manera de influenciar directamente la arquitectura. ¿Qué movimientos artísticos son los que vamos a encontrar? Pues está el expresionismo abstracto, el pop art, el minimal o minimalismo, el arte conceptual, el arte performance o la instalación, ¿no? Ya incluso estos tres últimos tipos de artes ya forman parte de una tarea que les acabo yo de encargar, ¿no? En torno a su definición, a partir de un video que por ahí les compartí, ¿no? ¿Qué característica en común tienen estas manifestaciones artísticas? Bueno, que ahora el arte ya es muy conceptual, ya es muy de análisis de la esencia. Ahora ya el arte ya no se sustenta en la forma, ¿no? Por ejemplo, una pintura pues para que fuera valiosa desde el punto de vista artístico, pues tenía que tener cierta composición, ciertas características de forma, de color, en fin. Estas cuestiones ya ahora en el arte postmoderno ya no son únicas, ya no son, digamos que tan relevantes. La forma ya no llega a tener tanta relevancia. Ahora ya lo que tiene relevancia es su significado, esta parte conceptual, esta parte de la esencia. Inclusive ahora ya el arte ya no requiere de observar nada más un objeto. Ahora ya las personas, ustedes lo van a ver con este video que les compartí, ahora ya las personas forman parte del suceso, del fenómeno artístico. Ya no nada más es el objeto, ya no nada más hay que observar al arte. No, ahora ya uno como persona forma parte de ese fenómeno, ya se integra
a la esencia del arte. Entonces se transforma totalmente el arte a partir del movimiento postmoderno. Y esta idea de que el objeto ya no es en sí lo importante en cuanto a su forma, sino más bien sus significados, sus simbolismos, esa parte se va a transmutar a la arquitectura, ¿no? Acuérdense que en aquel momento de la posguerra, el movimiento o estilo internacional estaba en pleno auge, ¿no? Esta idea de que la arquitectura tenía que ser similar en cualquier rincón del mundo, mínima, sencilla, simple, sobria, minimalista. Esa idea, y donde el objeto arquitectónico era lo más importante, pues ahora ya no lo va a ser más a partir de estas influencias del arte, donde, insisto, el objeto ahora ya no es lo más importante, sino sus simbolismos y significados. Y lo vamos a ver un poquito ya más adelante, ¿no? De qué manera retoman esta influencia los arquitectos. En torno ya hablando de lo que es el movimiento posmoderno, se van a desarrollar varias corrientes, varios movimientos. Yo ahorita les vengo a compartir dos de ellos. Uno que tiene que ver y que de alguna manera son los más significantes. No quiere decir que sean los únicos, pero sí pudieran ser los más significantes, ¿no? Y uno tiene que ver con la posmodernidad en Estados Unidos y uno con la arquitectura neorracionalista. Ambas tendencias, ambos movimientos surgen como una reacción hacia los rasgos abstractos y elitistas del movimiento moderno. Acuérdense que, insisto, con esta idea de que el estilo internacional estaba en pleno auge, estos objetos puros, pulcros, abstractos, simples, sencillos, sobrios y elitistas incluso, es lo que constituye el movimiento o el estilo internacional. El arte o la arquitectura postmoderna está en contra de eso, ¿no? Busca que la arquitectura sea más simple, más sencilla, no abstracta, sino sencilla de comprender por parte de las personas, ¿no? El arte, el estilo internacional llegó incluso a ser un tanto incomprensible por la simplificación tan grande que llegó a tener, y por estas formas abstractas, no puras. Entonces, para los posmodernos, la arquitectura ahora tenía que ser muy comprensible por parte de las personas, muy simple y muy sencilla. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, de estas dos tendencias. La posmodernidad en Estados Unidos, entonces, parte de un actor relevante de nombre Robert Venturi. Robert Venturi, ganador del Pritzker, incluso académico, él decía que, un tanto bufándose de esta frase de Mies van der Rohe, él decía que menos no es más, menos es aburrido, ¿no? Él planteaba la recuperación del símbolo y de la forma como lenguaje. Y además planteaba esta idea de lo que les comentaba, que el lenguaje fuera fácil de comprender, fácil de entender, ¿no? Él plantea incluso la idea de aprender en torno a Las Vegas, ¿no? Hablando de Las Vegas como una ciudad icónica, extravagante, estrafalaria, colorida, inclusive pudiera ser enmarcada como una ciudad de mal gusto, porque ahí lo que más cuenta es la exuberancia, más allá del orden y de la elegancia. Y entonces él plantea un libro que se llama incluso así, Aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Y él habla de cómo a partir de este fenómeno de lo que es Las Vegas, uno puede asimilar varios aspectos que van a enriquecer a la arquitectura. Pero bueno, vamos a platicarlo ahorita un poquito más adelante. Entonces, así es como se plantea la posmodernidad en Estados Unidos, ¿no? Con estos conceptos, ¿no? Con la recuperación del símbolo y de la forma como lenguaje y de un lenguaje fácil de comprender, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo eran esos o cómo tendrían que ser esos elementos formales o características formales. Además, digo, por otro lado, en Europa se suscita otro movimiento enmarcado o denominado como arquitectura neorracionalista. Acuérdense que la arquitectura del movimiento moderno es una arquitectura racionalista, ¿no? Entonces, este movimiento busca ser una forma diferente, sí racionalista, pero de una forma diferente.
Entonces, para ellos, enarbolados o abanderados por otro arquitecto de nombre Aldo Rossi, buscan la abstracción de las formas del pasado, ¿no? Reivindicarse con la historia, dialogar con la historia, recuperar la esencia. Acuérdense que Europa tiene muchísimos años de historia, siglos de historia, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para ellos es importante este hecho, que se había roto, que se había desvinculado junto con la llegada del movimiento moderno. Entonces ellos quieren revalorar nuevamente la historia y buscan incorporar en sus objetos arquitectónicos, en sus formas arquitectónicas, pues la abstracción de formas del pasado, ¿no? Retomar esas formas como la cúpula, como la bóveda, como la pirámide, como el frontón, como la columna, pero de una forma abstracta, ¿no? Para que forme parte del discurso de la obra arquitectónica. Además, otra característica es el racionalismo humanizado, a diferencia del movimiento moderno, que llega a ser muy frío, muy simple, ¿no? Así es la arquitectura minimalista. Se deshumaniza, ¿no? Sí luce como una escultura, pero no llega a ser un tanto humana, ¿no? Entonces, ellos buscan humanizar esta forma de hacer arquitectura racional, ¿no? Incorporan formas geométricas con texturas y color, es otra de las características, ¿no? Y además un respeto profundo por el entorno paisajístico, por el entorno urbano, el diálogo con lo que existe al lado de mi edificio, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes movimientos que se desarrollan en torno a la arquitectura posmoderna, uno en Estados Unidos, abanderado por Robert Venturi, y otro en Europa, abanderado por Aldo Rossi. Ahora, pero ¿cómo tenía que ser esa arquitectura? ¿Qué características formales tenía que tener? Bueno, vamos a ver que va a haber nuevos materiales. Estamos hablando ya de la década de los 60, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 incluso. Y va a haber nuevos materiales, ¿no? Simulando elementos arquitectónicos del pasado, ya sea de una manera abstracta o figurativa, ¿no? Aldo Rossi planteaba a través del neorracionalismo que se utilizara una manera abstracta esas formas del pasado. Sin embargo, los postmodernos de Estados Unidos va a haber varios. Philip Johnson, por ejemplo, uno de ellos, que van a retomar esa forma del pasado de manera figurativa, no de manera abstracta, de manera figurativa, y vamos a ver entonces un frontón en la parte alta de un rascacielo de cristal, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver algunas imágenes. ¿Y cuáles eran esas formas del pasado? Pues eran, por ejemplo, pudieran ser arcos, columnas clásicas, pirámides, va a haber una remembranza y revaloración también del arte egipcio, frontones griegos, por ejemplo, romanos, y estos elementos almenados en la parte superior de un edificio, ¿no? Como los castillos, como las catedrales. Entonces, estas características formales son las que se van a incorporar en el movimiento posmoderno, ya sea europeo o ya sea americano, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos un poquito más acerca de los discursos de estos dos grandes movimientos, tanto el neorracionalismo de Aldo Rossi como la posmodernidad de Estados Unidos por parte de Robert Venturi. Y empezamos con Aldo Rossi, ¿no? Con Aldo Rossi, la verdad es que, insisto, es algo muy, muy interesante y que espero yo que a ustedes les sea de su agrado, ¿no? Más allá incluso de lo que plantean estos arquitectos, tanto Aldo Rossi como Robert Venturi formalmente, pero sí de su teoría arquitectónica, ¿no? Hemos hablado mucho de la idea de la teoría de la arquitectura. Bueno, pues estos dos grandes arquitectos, ambos ganadores del Pritzker, formularon sus propias teorías, formularon su propia idea de hacer arquitectura y desarrollaron propuestas importantes, ¿no? Pero incluso creo yo que su teoría está por encima de sus resultados arquitectónicos. Bueno, ¿qué dice Aldo Rossi? Él sustenta la importancia de las formas históricas como fuente de inspiración para renovar las reglas y prototipos de la arquitectura, ¿no? O sea, revalorar lo ya existente histórico como fuente de inspiración, ¿no? Para generar las reglas y prototipos de la arquitectura a través de una combinación racional de sus elementos. ¿Qué es lo que él hace entonces? Él formula
una especie de metodología para desarrollar proyectos arquitectónicos, una manera, ¿no? Y él lo que dice, bueno, pues vamos a analizar el objeto arquitectónico, vamos a hacer una crítica del objeto arquitectónico que está alrededor de donde yo voy a hacer mi arquitectura, de donde yo voy a ubicar mi proyecto arquitectónico. Vamos a analizar cómo está la arquitectura de ese contexto, ¿no? Y entonces lo va a descomponer, como está ahí en la propia imagen que está aquí en la diapositiva. Por ejemplo, aquí yo tengo una imagen de lo que es del templete de San Pietro in Montorio, desarrollado por Donato Bramante, ¿no? Como una obra emblemática del Renacimiento. Esta arquitectura centralizada, con una cúpula, con un tambor que sostiene la cúpula y bueno, con elementos clásicos como las columnas, ¿no? Y enmarcada con una escalinata. Entonces, esta arquitectura, imagínense que ustedes van a hacer un proyecto arquitectónico pegado al templete de San Pietro in Montorio, ¿no? Imagínense que va a dialogar con él. Entonces, ¿cómo tendría que ser su proyecto? Entonces, lo que plantea Aldo Rossi es descomponer ese edificio, sobre todo aquel edificio importante, relevante, ¿no? Que te transmite algo, que tiene alguna esencia del lugar, ¿no? Él lo que plantea es que para hacer justo ese análisis o esta metodología de trabajo, hay que analizar los hechos urbanos, ¿no? Como esos aspectos formales o aquellos eventos que se suscitaron en torno a un lugar o a una época y que le han dado sentido a la historia de cierta comunidad o de cierta ciudad, ¿no? Algún evento relevante, algún edificio relevante que forma parte de los hechos urbanos. Él plantea eso, ¿no? Analizar esos hechos urbanos. Y a partir de analizar esos hechos urbanos, analizar la tipología urbana, identificar esos elementos de valor y descomponerlos, como está aquí en la propia imagen, ¿no? Esta idea de descomponer este objeto arquitectónico en sus partes, identificar sus características formales, descomponerlo y abstraerlo al mismo tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, estas figuras descompuestas que tienen que ver con esto ya están abstractas, ¿no? Ya están simplificadas, ya están sencillas, ya no tienen, digamos que, la decoración, ya no tienen el adorno, simple y sencillamente sus formas básicas. Es lo que plantea Aldo Rossi. Vamos a desarticularla y analizar sus componentes de una manera abstracta. Y justo lo que plantea Aldo Rossi es que a partir de esa descomposición lo volvamos a reconfigurar, pero con formas diferentes, ¿no? Abstractas, que partan justo de ahí. Y entonces a lo mejor mi edificio, el que yo voy a diseñar, el que yo voy a construir y que tiene que dialogar con, en este caso, con el ejemplo del templete de San Pietro, pues a lo mejor mi edificio va a dar como resultado esto que yo tengo ya al final, ¿no? Con ciertas características que dialogan con, en este caso, con este edificio que ya existe, ¿no? Y entonces a lo mejor yo voy a hacer un edificio y mi resultado de mi edificio va a ser así, ¿no? Como está aquí en la imagen. Si se dan cuenta, hay una reminiscencia de la cúpula, pero de una forma abstracta. Hay una reminiscencia de este elemento que genera sombra y que está alrededor, ¿no? También hay una reminiscencia de las columnas, del acceso, en fin, esto dialoga perfectamente con esto, ¿no? Y si además de eso lo vamos a integrar al contexto en cuanto a materiales, en cuanto a alturas, bueno, pues se refuerza, ¿no? Pudiera incluso ser que no se contextualice en cuanto a colores, en cuanto a materiales. Ahorita les comentaba yo que puede ser que sí que dialogue, pero también puede ser que no dialogue en ese sentido. Pero si, por ejemplo, ya la forma se integra como está aquí en el ejemplo que les traigo yo, pues entonces ya esa es la manera de dialogar, ¿no? Esa es la manera de revalorar lo ya existente, ¿no? Entonces, para Aldo Rossi, esa es una manera de desarrollar proyectos a través de un modelo o de una metodología de tipología urbana, a partir de la tipología urbana, ¿no? Este, a eso es lo que se le denomina el contextualismo. Aldo Rossi para muchos es el creador de esta forma de hacer arquitectura a través de un contextualismo tipológico, ¿no? A partir de estas formas tipológicas que ya existen o preexistentes en el entorno y que yo las voy a retomar para hacer mi propio edificio con esas mismas formas de manera abstracta, ¿no? Entonces es parte de lo que plantea Aldo Rossi. Y bueno, aquí vengo yo a traerles unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este edificio, imagínense
yo creo que es muy fácil de comprender. Este edificio justo está en Venecia. Venecia ya lo conocemos, que está rodeado de canales, de agua, ¿no? Entonces, eso forma parte del hecho urbano, esta parte que les comento yo acá, ¿no? El hecho urbano. Entonces, es una característica que el arquitecto pues no va a poder omitir, no puede olvidar, eso ya preexiste y eso tiene mucha fuerza. Entonces, lo que plantea, es un proyecto que desarrolló en la Bienal de Venecia, que se llama Teatro del Mundo. ¿Y qué es lo que él planteó? Bueno, una forma abstracta, racional de la arquitectura existente con estas pirámides, con estas formas rectas, y se dan cuenta que hay una pirámide. Entonces, dialoga con lo ya existente, pero de una forma abstracta, y se integra al hecho urbano en el sentido de que este edificio está flotando en el agua, ¿no? Es un edificio flotando. Entonces, este edificio se integra totalmente. Aquí les comento yo en cuanto a los colores, a lo mejor hay un contraste por colores en este sentido con el color azul en cuanto a los edificios, aunque se relaciona directamente con el agua. Pero bueno, puede haber contraste de color y de materiales, pero como ya hay un discurso en cuanto a formas, aunque sea de manera abstracta, pero ya hay un discurso y sobre todo con esta idea de que el edificio está flotando, bueno, pues entonces ya se integra totalmente, ya se contextualiza. Esto es parte de este modelo de Aldo Rossi, ¿no? Aquí está otro edificio de él, ¿no? El cementerio de San Cataldo, una de las obras icónicas, y que también tiene un discurso con la arquitectura existente y con los simbolismos y significados de lo que debe de ser un cementerio, ¿no? Esta obra es una de las obras más relevantes de este arquitecto. Vean acá, esta es una obra que se desarrolló en Berlín en el año 1997, con un nombre muy raro, ¿no? Quartier Schutzstraße. Este edificio es muy interesante. Aquí nuevamente hay un contraste por color, pero bueno, fíjense cómo se integra. Justo hay un edificio importante en esta zona, que es este que está aquí en la parte derecha. Ahorita en este instante no recuerdo el nombre, pero ¿qué es lo que hace Aldo Rossi? Es que, bueno, al ser este edificio un edificio importante en el lugar, en esta zona, en esta región, lo que busca es revalorarlo y partir de las formas de ese edificio. Entonces, si se dan cuenta, este edificio tiene estas formas en la parte alta que tiene que ver con arcos, ¿no? Y con estos remates inclinados en color azul, con en este caso tiene una forma tripartita, ¿no? Pero bueno, más allá de que tiene una forma tripartita, tiene varias líneas, formas horizontales muy bien enmarcadas y formas verticales muy bien enmarcadas y rematadas con estas formas en arco, ¿no? Bueno, esto es una manera abstracta de hacer esto, ¿no? Esta parte de arriba, con estos arcos que salen, es su manera de abstraer esto y de dialogar con esto, ¿no? Si bien este edificio no está cercano a esto, sí es un edificio muy icónico del lugar. Y entonces lo que busca Aldo Rossi es dialogar con ese edificio y lo que busca Aldo Rossi es que las personas de ese lugar se sientan cómodas con este edificio porque se relaciona con el edificio que para ellos es el más importante de ese lugar, ¿no? Entonces ya empieza a dialogarlo, ya llega como un edificio, a lo mejor incluso con colores diferentes, pero por el simple hecho de que tiene formas ya conocidas con la ciudad, con la memoria urbana del lugar, pues entonces de esa manera se logra integrar y busca que la gente lo arrope, ¿no? Entonces, esta es una manera de hacer la arquitectura. Insisto que a lo mejor a muchos no les va a gustar la manera formal de los proyectos de Aldo Rossi, pero tienen un sentido interesante y un elemento conceptual y teórico de mucho peso, ¿no? Bueno, pues vamos a darle paso ahora a Robert Venturi. Robert Venturi como el que abandera el posmodernismo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, con él, la verdad es que fue inevitable no poner tanto texto, porque hay unos aspectos que para mí son súper importantes que conozcan. ¿Qué dice Robert Venturi? Él dice que él reduce la arquitectura a un fenómeno perceptivo, esta idea que les decía yo que el edificio tiene que comunicar algo, a un juego de formas que nos transmiten mensajes e ideas a través de nuestros sentidos, ¿no? Para él es bien importante esto,
poner a trabajar a nuestros sentidos, que yo llego a un edificio y que no sea tan simple que yo tan solo de verlo ya me lo comprenda, sino que a mí me genere cierta ambigüedad, cierta complejidad, cierta contradicción de saber qué sigue, que si yo voy entrando, qué voy a encontrar, a diferencia de otros edificios que a lo mejor yo tan solo de verlo ya sé qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces no hay por ahí algo interesante por conocer, ¿no? Él va a manejar conceptos como ambigüedad. Para él lo más importante en un edificio es que tiene que transmitir ambigüedad. Aquí pongo yo un ejemplo de ambigüedad ahí muy interesante, por ejemplo, con este edificio, con este cubo incompleto. Este es un cubo incompleto que yo tan solo de verlo me doy cuenta que es un cubo incompleto. Sin embargo, este que está acá al lado, que es muy similar, es un cubo imposible, ¿no? Porque si bien es similar a este, no lo es tanto. Y si ustedes analizan estas formas aquí, pues realmente es imposible que así sea. Pareciera que nos está engañando. Bueno, para él la arquitectura así tiene que ser, te tiene que engañar, te tiene que poner en tensión. No cómodo, sino incómodo, ¿no? Tiene que ser compleja. Entonces, la complejidad y la contradicción para ellos, para él, es la fuente precisamente de la ambigüedad. La arquitectura tiene que ser, por tanto, compleja y contradictoria, ¿no? Otro de los aspectos que él comenta o que él plantea tiene que ver con la contradicción adaptada o la contradicción yuxtapuesta, ¿no? ¿Qué dice de la contradicción adaptada? Dice que es aquella que permite que formas diferentes se contextualicen a través de la armonía en el conjunto. Aquí pongo yo un ejemplo, ¿no? Esta es una forma a lo mejor dispuesta de manera diferente, aunque se integra con el contexto en el sentido de que es la misma forma, solamente que con una disposición diferente, ¿no? Entonces es una manera de contradecirse, pero al mismo tiempo adaptarse, ¿no? O sea, dialogar con lo que ya existe. También el otro concepto que es contradicción yuxtapuesta, hace que uno de los elementos sobresalga del conjunto sin romper a este, enriqueciéndolo de significados, ¿no? Y aquí precisamente el icono que yo les pongo es esto, ¿no? Estos elementos que sobresalen de alguna manera del conjunto, pero que de alguna manera también se integran y enriquecen o que forman parte del conjunto. Entonces es una manera también de integrar ciertos elementos. Estos conceptos lo maneja Robert Venturi, que desde mi punto de vista, Robert Venturi, digamos que eres uno de los, con estos conceptos teóricos, es uno de los que formula la esencia de lo que es la arquitectura deconstructivista, que más adelante, pues, Peter Eisenman o que Frank Gehry van a desarrollar de una manera importante, ¿no? Pero estos conceptos, digamos que los conceptos de la arquitectura deconstructivista tienen mucho que ver con estos conceptos teóricos de Robert Venturi, con esta idea de la contradicción, con esta idea de la complejidad, de la ambigüedad, ¿no? Así es la arquitectura deconstructivista. Sin embargo, Robert Venturi, pues no se aventura a formas tan extravagantes o diferentes, ¿no? Sí se evidencian estos conceptos, pero no de una forma tan grande como, por ejemplo, Peter Eisenman en su arquitectura o el mismo, incluso Zaha Hadid con estas ideas de constructivas, ¿no? Orgánicas. Pero bueno, ahora, Robert Venturi escribe un manifiesto y la verdad es que tan solo de leerlo, es un par de párrafos los que tengo aquí, es súper interesante escucharlo, ¿no? Lo voy a leer textual y dice así, manifiesto en favor de una arquitectura equívoca. Este es un manifiesto que de alguna manera es una crítica muy directa a la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Y dice así, prefiero los elementos híbridos a los puros, los comprometidos a los limpios, los distorsionados a los rectos, los ambiguos a los aburridos, a los articulados, perdón, los tergiversados a los que son impersonales, a los aburridos, que a la vez son interesantes, los convencionales a los diseñados, los integradores a los excluyentes, los redundantes a los sencillos, los reminiscentes que a la vez son innovadores. Prefiero los irregulares y equívocos a los directos y claros. Fíjense cómo se marca mucho esta crítica
a lo que es el movimiento moderno, ¿no? Porque para ellos lo importante era lo puro, lo limpio, lo recto, ¿no? Y continuó, dice, defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad. Defiendo la riqueza de significados en lugar de la claridad de significados. La función implícita y a la vez la explícita. Prefiero esto y lo otro a esto o lo otro, el blanco y el negro, y algunas veces el gris al negro o al blanco. Una arquitectura válida evoca muchos niveles de significados y se centra en muchos puntos, su espacio y su elemento. Fíjense, ¿no? Es un discurso filosófico muy interesante que si se lleva a cabo a la práctica, estamos hablando que son características de la arquitectura deconstructiva, ¿no? Contradictoria y compleja. Bueno, pues Robert Venturi es quien crea esta teoría que más adelante, pues, los deconstructivistas la retoman, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, bueno, primero vamos a ver rápidamente un video cortito de la casa Habana de Venturi, la casa que él diseña, el primer proyecto que él diseña a su mamá, precisamente, ¿no? Robert Venturi, un joven arquitecto que en 1959 se ganaba la vida dictando clases. Recibe ese mismo año el encargo de diseñar una casa. La petición viene de su madre, pero no solamente porque necesitara un lugar donde pasar sus años de jubilación, sino porque tenía la intención de ayudar a su hijo a construir su primera obra, una que le permitiera abandonar ese denso e infinito mundo de la teoría. Pero aquello sería un aspecto que Venturi no dejaría de lado nunca. Al mismo tiempo que comenzó a diseñar la casa, empezó a escribir su más famoso libro, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura. Venturi afirma que lo que escribe fue aquello que iba pensando mientras diseñaba la casa, pasándose días enteros en su estudio, modificando esquemas, planteando y replanteando. Tal fijación estaba justificada, era la oportunidad de finalmente plasmar en un edificio las ideas que habían rondado su cabeza, esas mismas ideas que habían empezado a germinar desde los años que pasó en Roma, lugar donde coincidió con Louis Kahn, contagiándose ambos por el germen de aquella arquitectura. Fueron 5 años y varios esquemas los que le tomó a Venturi alcanzar la versión definitiva de la casa. 5 años que parecen haber sido los más productivos de su vida. Era una de sus primeras obras. Había empezado a escribir un libro que más tarde sería muy relevante y además conoció a la mujer que primero colaboraría con él y más tarde sería su esposa, Denise Scott Brown. Finalmente, la casa estuvo terminada en 1964. Se ubica en un terreno amplio. Venturi prolonga la calle exterior a través de un camino que da hacia ella. En los 9 esquemas que realiza para cada propuesta, apenas si varía su posición en relación al terreno. Los árboles se suceden uno tras otro entre el espectador y la fachada, consiguiendo con esa secuencia dotar de profundidad a la perspectiva. Esto afecta la percepción del tamaño de la casa. En un gesto que recuerda a las villas palladianas, Venturi se apropia conceptualmente de la calle y la introduce en el terreno, reforzando el eje de acceso, monumentalizando así la escala del proyecto. Centrándonos ahora en la fachada, podemos reconocer en ella el arquetipo de casa. Esto incluye todos y cada uno de los elementos que mentalmente nos permiten reconocerla. La cubierta a 2 aguas, las ventanas cuadradas con la carpintería en forma de cruz y sobre todo una gran chimenea. Y es que Venturi en este proyecto busca representar aquellos conceptos alojados en nuestra memoria y sin los cuales no podríamos entender la idea de una casa. Esto es una crítica directa hacia el movimiento moderno, donde la imagen de esta es el resultado directo ya no de un conjunto de elementos reconocibles, sino de la función, de los ambientes que suceden en su interior, una consecuencia directa entre planta y fachada. Venturi pretende recuperar su condición primigenia y por eso exagera el tamaño de aquellas partes inseparables de la idea de una casa. Esta exageración de sus dimensiones es casi una reivindicación de la imagen popular, una imagen que difiere de la frialdad con la que el movimiento moderno había abordado el tema de la vivienda hasta ese momento. Complejidad y contradicción. La organización de la planta que construye responde a esta dualidad, a través de la incorporación de un arco virtual que distorsiona la geometría ortogonal.
genera una serie de espacios intersticiales que obligan a distorsionar y complejizar el orden de las cosas. El umbral de entrada, la cocina, la forma de la escalera, la chimenea y la separación que divide los dormitorios acaban afectados por este sencillo gesto. El resultado, la deformación de espacios que acaban convirtiéndose en únicos, relacionados todos a través de ese arco virtual que estructura la planta. Así, el ingreso distorsiona su geometría con el fin de dirigir la circulación hacia el espacio principal. Este gesto condiciona la forma de la escalera, quedando atrapada entre la chimenea y el muro exterior, generando una forma poco habitual. La escalera quizás sea el elemento más recordado. Deja de ser una que solo comunica dos niveles para convertirse en un ambiente en el cual se puede uno sentar y participar del espacio principal, utilizándola como estantería o mirador. El ancho de esta varía en función de sus límites, configurando distintos espacios que obligan a entender este elemento de una manera totalmente distinta. Parece como si Venturi quisiera invitarnos a experimentarla fuera de lo convencional. La totalidad de su tramo sigue un curso caprichoso, perdiendo cualquier significado funcional y carente de sentido práctico. Finalmente, la casa que Venturi construye para su madre se convierte en un manifiesto vivo que defiende la necesidad de una arquitectura comprensible para la sociedad. La abstracción que hasta ese entonces había promovido la modernidad generó una arquitectura fría, reducida al entendimiento de una pequeña élite intelectual. Y con esta casa que Venturi vuelve a poner al imaginario popular en la tradición como elementos posibles dentro del lenguaje de la arquitectura, devolviéndole así su implicancia cultural. Bueno, pues eso es lo que es la Casa Habana, la de Robert Venturi, de su mamá. Y bueno, pues se constituye como el lienzo, ¿no? De hecho, al tiempo que él estaba diseñando esta casa, él estaba escribiendo Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, como es su libro más icónico, ¿no? De Robert Venturi, con todos estos conceptos arquitectónicos, ¿no? Que lleva a la práctica dentro de la propia casa, ¿no? Bueno, entonces este es uno de los proyectos importantes de la posmodernidad en Estados Unidos, ¿no? Ya vimos la historia. Y bueno, va a haber otros actores también, ¿no? Charles Moore, uno de los arquitectos posmodernos en Estados Unidos muy importantes. Solamente que Charles Moore, a diferencia, por ejemplo, de Robert Venturi, de Aldo Rossi, que utilizan la abstracción de esas formas clásicas, de esas formas existentes, Charles Moore, ¿no? Él sí las utiliza tal cual como son, ¿no? Él de manera figurativa las incorpora a sus proyectos, a manera de escenografía, ¿no? A manera incluso un tanto medio, con un discurso muy efímero, con un discurso muy superficial, ¿no? Y con colores muy extravagantes, ¿no? Esta es la Plaza Italia de Charles Moore, un proyecto icónico de él. Aquí vemos un edificio importante también, el AT&T Building de Philip Johnson. Philip Johnson, fíjense que él es interesante su vida, su desarrollo como arquitecto, porque él surge primero como un admirador ferviente de Mies van der Rohe. Él diseña un proyecto muy similar a los proyectos que diseñaba Mies van der Rohe, como el pabellón de Barcelona. Y entonces él inicia su carrera con esta idea del movimiento moderno. Sin embargo, poco a poco, él también va generando una crítica y llega un momento en el que ya plantea cosas opuestas, ¿no? Como este proyecto en donde, si bien sigue existiendo esta idea de la tecnología, ahora ya es pesado, y hay un discurso con la historia, aunque en Estados Unidos pues no hay una historia importante desde el punto de vista arquitectónico, pues la arquitectura clásica es mundial, ¿no? Entonces él dialoga con esto, él integra estas características de la arquitectura clásica con esta idea del frontón partido en la parte alta, ¿no? Con este exceso que enmarca y que remata con arco de medio punto y con una jerarquía interesante, ¿no? Entonces, para él así tenía que ser la arquitectura ya, él ya en su etapa, su última etapa, ¿no? La etapa posmoderna que plantea. Aquí está otro edificio también de Philip Johnson, ¿no? Este es edificio acristalado totalmente, moderno, que se hizo en el año 1984, pero con estas ideas, con esta estructura almenada en la parte superior, ¿no? No parecían una estructura gótica.
¿no? Entonces, él utilizaba mucho de manera figurativa estos componentes del pasado, ¿no? Aquí hay otro edificio que también un tanto raro, ¿no? Que se construyó en Corea del Norte, que incluso, digo, es interesante la historia de este edificio porque al día de hoy todavía no se ha inaugurado, se construyó por ahí del año 88, 89, me parece. Se empezó a construir, luego se paró, luego volvió a empezar, entró en conflictos Corea del Norte, en fin, el chiste es que al día de hoy no se ha inaugurado este edificio, es un hotel eh, Ryugyong, ¿no? De Corea del Norte y sigue actualmente en construcción, todavía no se inaugura. ¿No? Pues bueno, son los ejemplos, son los dos movimientos, son las dos tendencias que les vengo a compartir el día de hoy y que tiene que ver con lo que es la posmodernidad en la arquitectura, ¿no? Hablar de posmodernidad en la arquitectura es hablar de muchas tendencias. La posmodernidad no es un estilo, a diferencia del estilo moderno, del estilo del movimiento moderno, porque acá hay muchas corrientes, hay muchas tendencias, ¿no? Aquí yo les vengo a traer solamente dos. En urbanismo hay otra tendencia, ¿no? Con una tendencia que se le denomina estructuralismo, en donde se busca también, surge como una crítica al movimiento moderno, a estas teorías o estos conceptos de Le Corbusier, este, y que también es una crítica a cómo tenía que ser y cómo se tenía que involucrar a la sociedad dentro del urbanismo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí nos quedamos con estos dos aspectos, con estos dos grandes personajes de la arquitectura, Robert Venturi y Aldo Rossi, con sus respectivos trabajos y desarrollos teóricos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar y estamos en contacto para las próximas sesiones. Estén atentos a las actividades que van a surgir a partir de esto. Saludos y hasta la próxima.